Hola a todos, que Dios les bendiga. Aquí estamos junto con Eduardo y tenemos a alguien especial ahí que está como cerquita de nosotros, pero va a aparecer en unos minutos más. Les damos la bienvenida a todos, que Dios les bendiga. Tenemos un ENFA hoy día donde vamos a conversar acerca de un tema que nos gusta mucho, o que me gusta mucho, no sé si le gustará a los demás, pero yo creo que sí. Lo vamos a disfrutar y vamos a compartir un poquito acerca de esto, que nosotros le llamamos a esto la gran diferencia, y ahí vamos a ver una diferencia de conceptos y de cosas. Entonces vamos a orar, dándole gracias al Señor y introduciendo este tiempo de juntos en familia. ¿Te parece, Edu, si puedes hacer una oración? Sí, por supuesto. Sí. Dale. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que tú nos entregas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a disponer nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que tú nos des un corazón abierto para recibir lo que tú nos quieres hablar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Te alabamos, Señor. Te entregamos este tiempo a la Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar, hey. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón.
Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que el Señor nos dio, por esa canción. Gracias, Señor, por poder cantarle, alabarle. Y aquí tenemos a Eduardo Saavedra y al tío Juan Leal, que nos están acompañando hoy día. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, honrado primeramente por estar acá, gracias por la invitación y también, sobre todo, honrado por estar en una temática con el tío Juan. Tremendo. ¿Cómo está usted, tío? Oh, muy agradecido también, pero en realidad soy yo el que tiene este tremendo privilegio de estar ante esta juventud emergente. Juventud emergente, y ya que afuera ya. Muchas gracias por la Yo voy invitación. para allá, voy para quedar fuera. Estamos cerquita. Estamos los viejos crack ya. Aquí. Los viejos rockeros. Los viejos rockeros. No hablen de viejo, por favor. Compartiendo la temática de hoy día. Gracias, tío Juan, por poder compartir con nosotros. Gracias, Edu. Y bueno, queremos invitarlos a que juntos podamos conversar este tema, buscar en la Biblia, compartirlo y que también podamos aprender juntos de las cosas que vamos encontrando en la palabra de Dios. Y este tema quisimos llamarle, quise en realidad, pero se los planteaba a ustedes, la gran diferencia. Medio fome el nombre, la verdad, pero es porque en realidad el concepto de diferencia se ve muy claro en el tema de fondo aquí. Que el tema de fondo tiene que ver con dos conceptos: autoridad y poder. El ejercicio de la autoridad y el ejercicio del poder. Entonces me interesaba que pudiéramos conversar un poco acerca de esto, pensando en las diferentes experiencias que hemos tenido no es por nada, pero en diferentes generaciones. Ya entendí. ¿Ya entendió? No, el tío Juan tiene tremenda experiencia Sí. que necesitamos escuchar. Creo que también es súper sano que como iglesia podamos escucharnos entre las diferentes generaciones y aprender. Así como la Biblia dice que tenemos que edificarnos los unos a los otros y someternos los unos a los otros. Este es un buen ejercicio para eso. Entonces, yo sé que el tío Juan tiene toda una experiencia, tú también has tenido una experiencia respecto a esta temática en sí, que tiene que ver con autoridad y poder. Y a mí también me han pasado cosas, entonces sería bueno que las pudiéramos conversar. Y quería partir como haciéndoles una pregunta respecto a eso mismo. Han tenido, yo creo que los dos, y yo también, hemos tenido experiencias de estar bajo una jefatura, una autoridad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Queremos escuchar al tío Juan primero. Bueno, ¿qué le puedo contar? En mi vida yo siempre he sido respetuoso de la autoridad. Uh-huh. Y lo he comentado en algunas oportunidades, yo soy respetuoso del médico, del profesor, el que me enseña, el médico, el que me da instrucciones médicas. ¿Para qué hablar de la parte espiritual? Hay personas que también hay que respetar en eso. Yo soy una persona que he trabajado 53 años, 40 de ellos en forma independiente. Y en una oportunidad, por ahí por el año 2000, se me ocurrió entrar a patronado en una empresa donde los dueños eran una familia completa. Así que el empresariado era alto. Pero ¿qué me pasó ahí? De que hay una situación que me fui dando cuenta con el correr del tiempo. Yo estuve 13 años ahí. Y que las cosas se hacían de muy mala manera. Se hacía con trampa, engañando al personal. Yo estaba a cargo del personal, esa era mi labor ahí. Que eran Usted estaba sujeto a autoridad, pero también tenía gente a su cargo. Exactamente, porque esa es la pregunta que tú me hiciste, sujeto a la autoridad. Uh-huh. Y debo reconocer que muchas veces me sometí a ciertas situaciones en que ellos imponían sobre mi persona. Pero entre medio de toda esa labor que tuve ahí, en la mitad del transcurso de mi trabajo ahí, yo conocí al Señor. Yo ya estaba trabajando ahí, pero no conocía al Señor. Y se juntó con mis valores que tenía yo, con mis principios que tenía, y con mayor razón si estaba conociendo al Señor. Entonces,
yo siempre fui respetado igual en mi trabajo, porque empleé mis principios en el ejercicio de mi trabajo. Pero a posterior se fue creando una suspicacia en ello, quizás una enemistad, a pesar de que se respetaba mis decisiones. Pero ya con el correr del tiempo, las cosas estaban muy malas económicamente, entonces qué mejor que hacer cosas malas para poder resarcirse. Entonces yo ahí es donde ya empecé a pensar de que había que salir de ahí. Dar un paso al costado. Estando en el Señor recibí consejo con respecto a eso, pero no era bueno, porque eso me hacía sufrir. Yo tenía problemas de salud de solo pensar en las cosas que se hacían. Así que someterse a la autoridad, hay unas diferencias de acuerdo en la parte donde tú estés, Claro. ya sea espiritual o en la parte mundana. Y ahí está la diferencia. Sí, bueno, hay una diferencia respecto a eso mismo. Igual dependiendo harto de la persona, porque uno también dentro de la iglesia se puede encontrar con sorpresas, con cosas que no están bien. Sí. Entonces, o también en lugares de trabajo que de repente uno podría hasta despreciarlos un poco y decir, no, aquí está el mundo, pero de repente uno conoce a personas que Dios les ha permitido, ellas no lo saben, pero Dios les ha permitido ser de una sola línea, ser íntegro y aprender ciertas cosas. Yo me acuerdo de un jefe que tuve que tenía muy mala fama, pero él llegó como en una segunda etapa de su vida a ser nuestro jefe, llegó como a salvar el proyecto en el que estábamos, porque estábamos muy atrasados, y él tenía hacía uso de muy malas prácticas, pero al final terminamos siendo grandes amigos. Y me fui dando cuenta que él venía con una cultura de muy malas prácticas, pero que conversando, teniendo como varios encuentros, de hecho en algunos momentos como que humanamente perdíamos tiempo de trabajo, pero es que nosotros conversábamos de la vida y yo le empezaba como a compartir del Señor y él fue cambiando ciertos aspectos de su forma de liderar. Mantenía igual ciertas cosas que estaban súper mal, y me las trataba de enseñar. Así como, tú tienes que mandar a la gente así, a puro garabato y cosas de ese estilo. Y yo no podía. No es que no podía en el sentido de que no sabía cómo hacerlo, sino que no eran mis principios. Era incorrecto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Edu, en todo esta temática de autoridad, ejercicio del poder? Sí, o sea, obviamente he tenido experiencia en ambas situaciones. O sea, estando acá, siendo el que está abajo de alguien, podemos decirlo así, en autoridad, y también estando a cargo de personas. Uh-huh. La verdad es que igual yo siempre crecí como con varios conflictos en cuanto a la autoridad. A ver, sincérate, cuéntanos a todos. No, es que tiene una raíz familiar. Entonces, en algún momento dentro de mi adolescencia, tomé una decisión en cuanto a la autoridad y dije, no voy a respetar a nadie, o sea, no voy a hacerle caso a nadie que no sea respetable. Para mí, según eso es súper importante, mis claro. propias convicciones. Entonces, desde ese momento me eché a mucha gente encima. No. Pero justo en ese... Te desataste. Sí, justo en ese año conocí a Dios y empecé como a ver que en realidad no podía hacer esa mi actitud. Entonces, y claro, pues, o sea, en esto de estar bajo una persona, me he encontrado con muchos ejemplos, o sea, como decía el tío Juan, con personas que en realidad me han dicho o me han impuesto quizás a hacer algo con lo cual no estoy de acuerdo porque derechamente encuentro que está mal, y también con muy buenas autoridades. Pues. Un saludo a Felipe Poblete. Jefecito. Jefecito. No, pero ha sido muy bueno eso. Entonces también, claro, he tenido que muchas veces reñir con ¿qué hago? Como cedo ante el temor reverencial de me pueden echar, por ejemplo, o puede haber una consecuencia, puedo quedar marcado, o hago lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y bueno, y en cuanto a ejercer autoridad, yo creo que sobre todo en el contexto de iglesia, me ha tocado y también ahora que lo pienso en algunos contextos como universitarios. Entonces,
Y claro, pues, ahí me he dado cuenta, como lo conversamos un rato atrás, me he dado cuenta que uno desde afuera es muchas veces crítico con la autoridad y está bien ser crítico en muchas cosas de forma constructiva, pienso yo. Ujú. Pero claro, cuando uno llega a un puesto de autoridad se va dando cuenta que hay muchas decisiones que uno veía muy fáciles desde afuera y que en realidad no son tan fáciles. No. Sí, como que cuestan más de lo que uno pensaba. Oye, y respecto a eso mismo, vamos a ir ahondando como en esta temática y conversándola un poquito, pero hay unos pasajes en la Biblia que me gustaría que revisáramos, que tiene que ver con un pasaje que todos conocemos o que muchos conocen y que llama mucho la atención, que es el de el centurión romano con su siervo o su esclavo, y que le pide al Señor Jesús que lo pueda sanar. Entonces, hay dos versiones de esta historia. Tienen ciertas diferencias, pero al final de cuentas como que el hecho en sí es el mismo. Entonces, leámoslo, conversemos acerca de esto, porque aquí Jesús habla acerca de autoridad. Vamos a partir con Mateo. Vamos a leer este pasaje del centurión romano y después como que nos vamos a ir un poquito al contexto de ese pasaje. Léelo, porfa, Edu. Sí. Mateo 8, Sí, y Del del 5 5 al 13. al 3. ¿Qué versión tienes ahí? Tengo la NBI, Dale, a ver. nueva versión internacional. Dice, al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y también tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y luego dijo Jesús al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Ya. Es muy bueno este pasaje. Me ha gustado mucho el último tiempo como volver a revisarlo. Y hay ciertos detallitos que hay que conversarlo. Y ver si nos tocan a nosotros, tienen sentido. Y el primer asunto aquí, bueno, Mateo está escrito como planteándoselo a los judíos. Entonces, por eso es que termina la historia diciéndole a los judíos, ojo, porque este centurión que es romano, es extranjero, yo no he hallado más fe en Israel que en la fe de este centurión romano. Le envía un recado. En el fondo les está diciendo, ojo, cuidado con creer, ustedes judíos, israelitas, cuidado con creer que solamente la fe se puede encontrar en ustedes, sino que va a haber un momento donde mucha gente en todo el mundo va a terminar sentándose con los grandes líderes de Israel en el cielo, en el fondo en un banquete, conversando con ellos. Entonces, no se crean que ustedes simplemente por tener la nacionalidad van a tener ese privilegio en el cielo. Tiene que ver con la actitud de sus corazones. Tiene que ver con cuánto creen ustedes, si ustedes creen en mí, creen en Jesús, y cuáles son sus actitudes de vida. Porque el gran problema que tenía Jesús con los religiosos en ese momento es que los religiosos tenían un problema de concepto de autoridad, porque ellos pensaban ser autoridad en muchas cosas, pero no vivían conforme a lo que hablaban. ¿Qué les llama primero la atención esto de Mateo? ¿Hay alguna cosita que les haya llamado la atención? Sí, o sea, yo... Este capítulo fue muy importante para mí al comienzo de la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me gusta mucho Mateo en general, del 5 al 9, capítulo 5 al 9. Y, claro, el capítulo 7, terminando el Sermón del Monte, muy conocido, termina diciendo ahí que las personas se sorprendían porque Jesús no hablaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad.
Entonces, después de eso viene el 8. Lee ese versículo. Eso está en Mateo capítulo 7. Siete. Mateo 7 y el versículo 28-29, creo. 28-29. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Ya, el medio palo ahí. Palísimo, sí. Porque está diciendo que los maestros de la ley, a pesar de que tenían el nombre de maestros de la ley, no tenían la autoridad que tenía Jesús. Claro. Entonces, La dale diferencia entre título y autoridad igual, po. Sí. Eso también es importante. Y claro, termina así y después encontramos una serie de historias donde vemos reflejada la autoridad de Jesús. Y, por ejemplo, vemos cómo la autoridad de Jesús está sobre cualquier enfermedad, está sobre los fenómenos naturales, cuando manda como a quietar la tormenta, y también está sobre los demonios. De hecho, también lo encontramos ahí en Mateo 8. Entonces, interesante igual porque la mayoría de los milagros que hace, excepto el de cuando sana a la suegra, ¿De Pedro? Sí, de Pedro, lo hace hablando. O sea, la autoridad como de la boca que viene de la boca de Jesús. Entonces, bueno, eso es interesante, pero claro, ahí vemos como una expresión de la autoridad y para mí fue importante porque al principio de la pandemia yo me enfermé y anduve bien mal, la verdad. Entonces, me acuerdo que cuando leí esto me dio mucha fe para creer que Jesús me podía sanar, porque descubrí o volví a encontrarme con un Jesús que tiene mayor autoridad que la enfermedad. Amén. Sí, qué buena esa. Qué buena esa. Jesús teniendo más poder o más autoridad, ¿cierto?, que la enfermedad. Tío Juan, yo le estoy viendo su apunte aquí, se lo estoy mirando. Mira, Usted tiene unas definiciones ahí de poder y autoridad. Sí, ¿Podría compartirlas, po? bueno, eso en mi vocabulario ¿Sí? Le puse lo siguiente, buscando también el significado. Poder es la capacidad de ejecutar una acción e incluso con sometimiento a los demás. Ujú. Oh. Pero eso no significa tener la aceptación de aquellos. Ujú. Se ve en política, en deporte, en distintas organizaciones. Y esto no es una cosa solamente espiritual, sino que se Exactamente. ejerce en muchas organizaciones. Y autoridad es una habilidad para que otros lo sigan, ya que se han ganado el reconocimiento de su liderazgo. Todo esto lo vemos en nuestras autoridades de la iglesia, ¿cierto? Que ellos nos enseñan con su propio ejemplo. Hemos sido testigos de muchas cosas de nuestros líderes, de nuestros pastores, del ejemplo para seguirlos. ¿Le ha pasado que de hacer como un mal ejercicio de la autoridad, por ejemplo, en la familia? Por ejemplo, tú vives con tu mamá, Sí. ¿cierto? Tío Juan tiene su familia, yo tengo mi familia ahora. Digo ahora porque me casé hace algunos años. Pero claro, antes tenía otra figura también dentro de mi familia y en algún momento aprendimos que el Señor había puesto autoridad en el varón. Eso es un temazo. Pero a veces nos servimos de ese rol o esa posición de autoridad supuesta, o sea, autoridad como cristiana, autoridad espiritual, como para en el fondo ser súper rígido o súper autoritario, claro, con los demás, sin... queremos que se entienda bien este concepto de ganarse la autoridad. No es que nosotros en nuestro esfuerzo, en nuestras fuerzas, como podamos ganarla, sino que en el fondo, según el sometimiento que nosotros podamos tener delante de Jesús, o sea, si yo me someto a Jesús de todo corazón, termino teniendo autoridad frente a los demás. Entonces, eso yo lo he visto en mi vida y he visto todo lo contrario también, pues, que tratando de imponer mi título de autoridad familiar o mi título de no sé, lo típico de como aquí algunos en su casa se van a pegar codazos los matrimonios cuando diga que los hombres de repente le decimos sométete a la mujer. O sea, no estamos inspirando para nada a la mujer a que se someta, sino que le estamos simplemente ejerciendo el poder, pero es un ejercicio del poder que no es natural, es un ejercicio por la fuerza. No estoy hablando solamente por la fuerza física, sino que también por la fuerza de cierto temor.
Por ejemplo, de decirle a alguien, oye, sométete porque a Dios no le gusta la rebeldía. Entonces le decimos a alguien que se someta porque al Señor no le gusta la rebeldía, pero al final lo que estamos haciendo es amenazar a la persona. Entonces lo que estamos haciendo nosotros tampoco está bueno. Hay muchas veces muestra de inseguridad igual, po. Claro. O sea, como que se te está escapando el control que supuestamente tú deberías tener. Entonces uno, en verdad, yo creo que muchos hemos caído en eso, po. Sí, En poder como... levanto la mano. Sí. Sí, ser autoritario y en verdad eso yo me he dado cuenta que cuando yo estoy en eso es cuando me siento inseguro realmente. Entonces necesito como resolver esa inseguridad con Dios primero. ¿Y usted, tío Juan, con la tía Olguita? ¿Cómo está su Mira, autoridad ahí? Ahí tengo una problemática con el tema del sometimiento. Que eso no entra en el entendimiento de mi esposa. El sometimiento aparece, pero sabes tú que puede ser también con razón, porque uno tiene que ser testimonio para ejercer el liderazgo. Lo mismo que estábamos hablando de lo de Eduardo. Entonces, si no actuamos de esa manera, difícilmente, cuando se leen esos pasajes, que sométete a tu marido, mi señora se pone de todos colores. Pero de verdad, eso depende de uno. Uno tiene que luchar porque le reconozcan ese liderazgo que uno tiene que tener en su familia. Esa es una buena palabra, luchar. ¿Sí? Porque en el fondo nosotros no lo vamos a conseguir con nuestra fuerza. O sea, tiene que venir algo de parte del Señor y nosotros recibirlo y efectivamente someternos a eso, a lo del Señor. Pero sí, con nuestro corazón necesitamos luchar para que eso suceda. Dale. Sí, que pensaba en eso como autoridad versus autoritarismo. Sí, como abusar del poder. Y creo que Dios, cuando no, es un gran ejemplo para nosotros. Po. Sí. Porque Dios tiene toda la autoridad, po, tiene una autoridad absoluta, pero aún así decide conversar con nosotros. Increíble eso. No sé, hay muchos ejemplos de eso. Po. Dios con Moisés en el desierto, Dios con Ezequías cuando, acerca de su enfermedad. No sé, Dios con Abraham cuando iba a destruir Sodoma. Hay muchos ejemplos de momentos en que Dios decide conversar con la persona con el instrumento que eligió. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo para nosotros tremendo, como de tener una autoridad dialogante y no querer como abusar de mi poder, del poder que puedo tener. En nuestro caso, una autoridad relativa, ¿cierto? Delegada. Y siempre abrir espacios para la conversación. Po. Siempre abrir espacios para que la otra persona me pueda manifestar lo que ella piensa. Y yo igual a veces me lo cuestiono, porque cuando veo que alguien, no sé, tiene un temor de decirme algo, ahí no el problema es la persona, sino que soy yo. Po. Porque a lo mejor yo no estoy abriendo espacios para que la persona pueda conversar conmigo. Sí. Entonces, yo creo que también deberíamos ser, y esto partiendo por mí, obviamente, ser como lo más intencional en poder abrir espacios de diálogo. Sí. Respecto a eso mismo, vamos a desarrollar ciertas ideas que tienen que ver con este mismo pasaje, pero ahora vamos a leer la versión de Lucas, que la tiene el tío Juan, y nos va a compartir ese espacio. La fe del centurión. Es Lucas 7, del 1 al 10. Sí, la fe del centurión. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba tan lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó:
Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Hay algunas ideas, gracias tío, hay algunas ideas que están en estos pasajes, tanto el de Mateo como el de Lucas, que sería bueno como conversarlas, exponerlas. La primera idea que anoté acá dice lo siguiente: Jesús, siendo autoridad, ¿sí?, destaca la fe de otro. A mí me gusta eso, porque Jesús siendo autoridad, siendo Dios, teniendo toda la autoridad, Él tiene en su corazón el destacar la fe de otro, o destacar en este caso la autoridad de otro. Me gusta porque en el fondo es como que en el caso de la autoridad, una verdadera autoridad, una autoridad ejercida como la que ejerció Jesús, es generosa en también, como decía el Edu, como de generar espacios para que otros se desarrollen. En el caso del centurión, Jesús no dijo que, oye, que se cree que aquí me habla de autoridad, como que él fuera, como, te entiendo Jesús, tu autoridad que tiene. O este milagro es obra mía. Claro. Sí, solamente. Pero igual el centurión es un ejemplo para nosotros, porque había amor en él. El centurión, ¿cierto?, es un ejemplo para nosotros, porque había amor en él, por amor a su siervo, reconociendo la autoridad, siendo él también autoridad, reconoció la autoridad de Jesús para pedir eso. Aquí en este pasaje vemos a dos personajes que tienen muchísima autoridad. La autoridad de Jesús es por sobre todo, ¿cierto? Y luego tenemos la autoridad que tenía este centurión romano. Pareciera ser que la autoridad que tenía el centurión romano y el poder que él podía ejercer no era por su título, no era por su cargo, era simplemente por cómo él era. Si nos damos cuenta, en estos primeros versículos, por ejemplo, dice el versículo 3, y al oír acerca de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su esclavo. O sea, primero el centurión romano envió a ancianos de los judíos a hablar con Jesús. Eso, si nos pasamos algún rollo, es muy extraño, porque en el fondo que los ancianos judíos aceptaran la figura de Jesús como alguien que podía sanar a otro, les costaba aceptar eso, pero en este caso aceptaron porque este centurión romano se los pidió. La autoridad del centurión. El centurión tenía autoridad sobre ellos. ¿No? Y que lo hicieran como de buena gana también, porque que un romano les mandara también era conflictivo. También era complicado. Ahí están reconociendo el liderazgo también del centurión, por eso que obedecieron. ¿Y por qué, tío Juan, reconocían el liderazgo del centurión? ¿Qué los hizo a ellos decir, no, si este gallo es a todo dar? Este tipo es genial. Aquí menciona de que como presentación ante Jesús, ellos hablan de ese hombre merece que le conceda lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Eso es importante, porque ahí también quiere decir de que hay amor, aunque sea repetitivo, pero en el centurión había amor, no solamente por su siervo, sino por su nación, por la nación donde estaba. Claro, eso yo lo encuentro genial. Sí. Es como una muestra muy grande de autoridad y del un sano ejercicio del poder, por decirlo de alguna manera, un sano ejercicio del poder. La gestión de parte del centurión fluía nomás. ¿Por qué? Porque en el fondo él tenía autoridad con los demás. Los demás no se veían forzados a hacerlo, querían hacerlo. Entonces eso me llama mucho la atención. Cuando van estos ancianos y luego que ellos le comentan esto a Jesús, dice versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, o sea, cuando ya no le quedaba poco para llegar, el centurión envió unos amigos a decirle, aparte de los ancianos, ahora envió unos amigos, y le hicieron caso, ¿sí? Les pidió ese favor a los amigos. Señor, no te molestes porque no soy digno que entres bajo mi techo, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di la palabra y sea sanado mi criado.
Y ahí es cuando él empieza a decir, porque yo soy hombre que está sometido a autoridad, pero también tengo gente a mi cargo. Me gusta esa como dualidad que utiliza el centurión romano para hablar de autoridad. Pareciera ser que una autoridad sana siempre tiene claro que aparte de tener a gente sometida, él debe también estar sometido a alguien. Entonces, creo que eso es parte como de algo sano que aprender. Cuando uno se pone déspota con los demás, con la familia, con sus subordinados, con la gente en el ministerio, nosotros tenemos cierta exposición. Entonces hay gente que piensa que como que nos cree fácilmente las cosas que nosotros decimos, tenemos una responsabilidad ahí, pero eso no significa que también tomemos a la gente y las controlemos o que hagamos cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que rendirle cuentas a alguien. Pero si se nos olvidara que tenemos que rendirle cuentas a alguien, entonces fácilmente podríamos caer en este tipo de cosas. No sé. O sea, yo me acordaba de Jesús cuando habla en Mateo 24. Quizá no estoy tan en lo correcto, pero dice que habían siervos como malos, y estos siervos como que dicen, oye, el Señor se tarda. Entonces empiezan como a golpear estos administradores empiezan a golpear a sus siervos, sí, y empiezan como a hacer cosas que no están bien. Entonces, cuando uno se olvida, claro, de que tiene que rendirle cuenta a alguien, en este caso al Señor, claro que vienen malas prácticas. Claro que vienen malas prácticas, sí. Y a pesar de seguir teniendo un cargo, uno pierde la autoridad. Entonces, a pesar de tener, hay mucha gente que tiene cargos de cosas, pero no tiene autoridad. La gente los sigue, pero por temor. O la gente los sigue, pero a regañadientes, como hablando mal. Lo hemos visto, yo creo, mucho en muchos trabajos, donde la gente se somete a su jefe, pero mientras se está sometiendo, habla pestes del jefe al mismo tiempo. Pues ahí uno está viendo, en el fondo, o la persona también es mala onda, pero también puede pasar que a lo mejor el jefe no está ejerciendo un sano ejercicio de la autoridad o del poder. Bueno, esas son ideas. No sé si usted quiere comentar algo, tío. No sé, yo me estaba acordando, hay autoridad que se le da a uno en forma natural, no buscándola, sino que, por ejemplo, con el tema de la familia. Hace unos días atrás, en un tema de hombres de verdad, hablaron de la protección. El deber del padre proteger a su familia. Yo les quiero contar de que también hace unos días atrás tuve un problema de salud, más o menos serio, con mi hijo Joan en Santiago. Se contagiaron las niñas menores, de 6 y 3 años, mis nietas, producto de una persona que trabajaba ahí en la casa que llegó con ese tema. Claro. Mi hijo se comunica conmigo y me dice que está muy triste. Lo encontré muy triste, de verdad, estaba afligido porque por sus hijas, porque se habían contagiado. Y él hubiese preferido haberse contagiado él, pero no sus hijas. En el sentido de protección. Eso es perfecto, eso lo acabas de decir. Entonces, ese pensamiento lo tenemos todos los padres del mundo, no solamente cuando son niños, también en su juventud, en su adultez, hasta el día de hoy uno vive preocupado de la problemática de los hijos. Ya mis hijos mayores están casados, son adultos, tienen sus profesiones, tienen sus quehaceres, pero uno siempre, el padre siempre va a estar preocupado de eso. El centurión romano, casi que podríamos extrapolarlo ahí, ¿eh? El centurión romano casi que dice, prefiero yo estar enfermo a mi siervo. Como que uno podría imaginárselo al centurión tomando esa posición de alguien que es capaz de jugársela por el subordinado, por el que está debajo. Eso de inmediato da autoridad. Eso porque el que está en el fondo abajo, que está mirando hacia arriba, dice, yo puedo confiar. Y obviamente eso es lo que nosotros vemos en el Señor en nosotros. Sí. Edu, ¿Te hago una clase chiquita? Sí, claro. O sea, que todo este capítulo a mí yo siento la palabra amor sí. en su esencia.
principalmente la palabra amor en todo el acontecer del capítulo. Buenísimo. Por el centurión y por nuestro Señor Jesús también. Así, Proclama su amor. así lo vemos, estoy de acuerdo. ¿Tú? Sí, yo, o sea, no puedo estar más de acuerdo y pienso que, o sea, como analizo y pienso si es que cuando me cuesta menos obedecer a alguien y claramente es cuando yo sé que esa persona quiere lo mejor para mí. Po. Sí, Por aunque se ejemplo, equivoque. Aunque se equivoque, claro. Y no sé, pues yo soy súper patero con el tío Juan, pero no sé, para mí el tío Juan Tío es John. como el tío John. Igual yo como que lo escucho harto porque yo sé que él quiere lo mejor po, y me ha dado ahí algunos consejos financieros súper buenos y otros Tiene consejos, autoridad, po. y otros Tiene consejos de vida y también veo como su testimonio, pues como con su familia y todo eso y para mí no puedo no escucharlo, no puedo no escucharlo. Entonces también en tu caso, yo sé que tú quieres lo mejor cuando me has dado consejos, entonces ha sido- Supone. así que para mí es como mucho más fácil. Po. Entonces, pucha, ojalá poder también nosotros reflejar eso en otras personas. Po. Y en esa misma tónica, vamos para no aburrir a todos este día domingo. Este día domingo, la verdad, le vamos a contar así entre nos, está grabado, ¿ya? Pero lo saben muchos, pero en el fondo la idea es que podamos compartir los domingos en la mañana estos encuentros familiares. Así que vamos a ir cerrándolo para que no se aburran tanto. Algunas frases para que reflexionemos respecto a cómo nosotros estamos ejerciendo autoridad, porque a todos en el fondo nos va a tocar ejercerla de cierta manera o el ejercicio del poder. Dos frases para pensar y que no, como para no caer en ciertas cosas que están mal. Una es, ¿yo amo ser autoridad o amar nos da autoridad? ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Yo amo ser autoridad o amar es lo que nos da autoridad? Eso es lo primero. Y lo segundo que anoté aquí, hay una diferencia muy grande entre amor al poder que amar con poder. ¿Sí? Eso está buena, eso me gustó. Está bueno, ¿no? Sí. Para mí, el amar al poder, Micrófono. para mí, amar al poder, nos estamos alimentando nuestro ego, estamos Claro, siendo totalmente. vanidosos, estamos siendo orgullosos. Entonces, al revés de lo que es de amar con poder, está involucrado el amor del que tanto hemos hablado el día, así como nos enseña Centurión con su gesto, ¿cierto? Y lo que nos enseña Jesús Al recibir el gesto del Claro. centurión, claro. Y lo destaca y todo. esa es la gran diferencia, pero lo otro nos lleva al orgullo, a ser vanidoso. Así es. Sí. Sí, es cierto. Y hay 4 consejos que quería compartirles porque yo soy un consejero. No. En el fondo lo anotamos y la idea igual es compartirlo con ustedes, que en el fondo son actitudes que vemos tanto en Jesús como en el centurión respecto a esto, a la gran diferencia. Ahora por eso que vamos con el nombre del tema, que es la gran diferencia entre, por ejemplo, amor al poder versus amar con poder. La gran diferencia entre amar ser autoridad versus amar y eso que nos dé autoridad. Esta diferencia que vemos clarísimo a través de Jesús, a través del centurión, nos da ciertas enseñanzas. Entonces yo anoté aquí 4 que me gustaría compartirlas con todos ustedes para ir terminando. Lo primero es que necesitamos vivir. El primer consejo es vive. ¿Qué significa esto? Lo que le pasaba a Jesús, que él vivía las cosas antes de decirlas. ¿Sí? Que él vivía las cosas antes de enseñarlas. Por ejemplo, yo le estoy enseñando algo a alguien, a ustedes. Bueno, esto lo tengo que internalizar primero, como diría un educador. Lo tengo que internalizar y practicar, y ahí lo hablo. ¿Sí? Entonces, nuestro primer consejo, vive. Segundo consejo, sirve. Si se dieron cuenta, el siervo del centurión, o sea, el centurión en este caso, en la historia lo que está haciendo es servir a su siervo. ¿Sí?
servía a su siervo, y lo otro que está haciendo es... No, esa idea tengo. Se me fue la otra. A su siervo y también a los ancianos. Claro, sirvió a los judíos. Sí. Sirvió al país donde él estaba. ¿Sí? Tercero, impulsa. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús en esta historia, él impulsa al centurión como un ejemplo a seguir. ¿Sí? Uno ve el capítulo y uno dice, no es Jesús exaltándose a sí mismo, sino que es Jesús diciendo, miren cómo es el siervo del centurión, sigan este ejemplo. Y eso se lo dice a los judíos, que yo lo encuentro eso genial. Jesús no es inseguro. No es inseguro de sí mismo. No quería terminar siendo el protagonista. Sí. y siendo el protagonista. Entonces me encanta eso. Y por último, que esta es un poquito más larga, dice, ama a los que no deberías amar. ¿Por qué esto? Como un consejo. Porque a veces uno dice, si hay alguien que no me cae bien dentro de mi subordinado, no tengo por qué amarlo. Pero eso nos resta autoridad, finalmente, porque la Biblia misma dice acerca del amor, dice que nosotros, si amamos a los que nos aman, no tenemos ningún mérito en eso. Pero si amamos a nuestros enemigos, por ejemplo, quienes son, por ejemplo, subordinados y nos están haciendo la cama, le están haciendo la cama al jefe, y nosotros amamos a esos enemigos, pueden haber cambios tremendos. Y también a nuestros superiores. Si nuestros superiores son déspotas, por ejemplo, con nosotros, pero nosotros les devolvemos amor, la cosa cambia. O sea, yo he tenido la oportunidad de vivir cosas así, y efectivamente eso tiene poder. Eso tiene poder. Y finalmente, ¿qué terminamos recibiendo? Que yo creo que a los tres nos gustaría recibir respeto de las demás personas. Qué hermoso es recibir respeto. Pero claro, si ese es mi fin último, yo quiero que me respeten, estamos mal. Sí, yo pensaba en eso, que socialmente el siervo del centurión, socialmente el centurión no le debía nada al siervo, porque era un siervo nomás, un esclavo. Pero aquí, claro, el centurión comprende eso de amar y servir, y pensaba como en mi vida, y a veces como yo también menosprecio a otros en el servicio, como que hay gente que socialmente no merece ser servida, pero como Dios también nos impulsa a poder servir a aquellos que como socialmente no deberían. Entonces creo que eso igual me habla harto. Sí, gracias, Señor. Vamos a terminar ahora, pero queremos palabras al cierre. Palabras al cierre. Tío Juan, ¿algún mensaje, algún saludo? También puede mandar saludos acá. Sí, me estaba quedando con el tema. Me estaba quedando con el tema de los consejos para ser autoridad. Y me llama mucho la atención. Yo he hablado mucho del amor en el transcurso de este tema. Y en el cuarto dice, amar a los demás, incluso a tu enemigo. Como esa capacidad de amor que tiene Jesús. Entonces muchas veces, quizás puede valer para la audiencia, yo he comentado ese tema del amor de familia, sobre todo, que también se multiplica con el amor en una iglesia, que es más profunda. Pero generalmente, ¿qué pasa? Que nosotros demostramos el amor cuando pasa algo con el ser querido. Entonces, muchas veces he hablado de eso, de que no esperemos eso, no esperemos a demostrar nuestro amor a un ser querido. Padre, ama a tu hijo, abraza a tu hijo. Hijo, ama a tu padre, abraza a tu padre. No esperemos a que suceda una circunstancia adversa para decir, cuánto te amo, papá, cuánto te amo, hijo. Sí. Eso tiene que ir con nosotros, porque no es una cosa que no nace de aquí, sino que es una enseñanza propia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate a tu familiar directo. Qué buen cierre, ¿te gustó, no? Dejémosla que está acá nomás. Sí, dejémosla hasta aquí. Vamos a orar juntos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos pueda seguir enseñando esto y que podamos aplicarlo. Siempre lo mismo. O sea, lo que recibamos hoy día, qué bueno.
lo que escuché, pero ahora me toca practicarlo. Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Tú nos permites vivir para ti y ser tocados por tu amor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a poder ser autoridad y a ser una autoridad como tú, una autoridad sana, una autoridad que sabe amar, que sabe respetar. Te rogamos eso en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El prójimo tiene que ver con toda autoridad o con todo subordinado. Con nuestros padres también. Señor, yo te pido que tú traigas eso a nuestras vidas. Te lo rogamos. Te rogamos también para que tú nos enseñes a dejar el vicio de amar el poder o de amar los cargos, amar las autoridades por sobre ti. Señor, queremos amarte a ti y copiarte. Como tú viviste, nosotros poder vivir. Como la acción que tuvo el centurión, nosotros también actuar así, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Límpianos si es que no lo hemos hecho así. Papá, que este tiempo no se trate de andar mirando a otro cómo se ha estado comportando, sino que podamos hacer como una introspección, algo que nos podamos mirar nosotros mismos en un espejo y decir, Señor, yo debo corregir en mí. Y no lo voy a hacer solo. Necesito hacerlo por el poder de tu Espíritu Santo, para amar con poder. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos y permítenos recibir de ti esta mañana. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. He intentado verlo, nunca podré entenderlo, que me escogiste a mí, a ser victorioso en ti. Nunca seré perfecto, me das lo que no merezco, y todo lo roto en mí es restaurado en ti. Tú eres el vencedor, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti hay seguridad. Estoy sentado en un lugar celestial, victorioso, con aquel que todo conquistó. Ahora ya puedo verlo, tú me enseñaste a creerlo, a ti yo me rendiré. Está mi victoria es, tú eres el vencedor, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti hay seguridad. Estoy sentado en un lugar celestial, victorioso, con aquel que todo conquistó. Levantar mi voz, todo muro caerá. Yo tengo la autoridad que Jesús puso en mí. El levantar mi adoración, mi
milagros hoy sucederán. Yo tengo la autoridad que Jesús puso en mí. Y al levantar mi voz, todo muro caerá. Yo tengo la autoridad que Jesús puso en mí. Y al levantar de adoración, milagros hoy sucederán. Yo tengo la autoridad que Jesús puso en mí. Tú eres el vencedor, gigantes caerán de ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy. En ti hay seguridad. Estoy sentado en un lugar celestial. Estoy sentado en un lugar celestial, victorioso con aquel que todo conquistó. Tú eres el vencedor, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti hay seguridad. Estoy sentado en un lugar celestial, victorioso con aquel que todo conquistó. Muy bien, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por poder compartir con nosotros esta mañana. Saludos. ¿Quieren despedirse? Chao. Dios les bendiga. Un saludo para mi mami. Sí, un saludo a nuestras familias que nos están viendo. Y a toda nuestra familia Senlimi Sur. Que Dios les bendiga y disfruten este fin de semana. Chao, chao. Chao. Chau.